Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar directamente, se lo digo, con Pedro Sanginés, en este caso senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. Y en este caso hay muchas cuestiones. Primero un poco cómo está su situación. También ha vivido, bueno, no sé si lo definirá él como un calvario judicial. Está pareciendo que llega a los últimos coletazos, pero no se acaba de ir y ya comentará él ahora cómo se encuentra. Y luego muchos temas, él está presente en comisiones, casos Koldo, demás, está en la primera línea de esas investigaciones. Y también, bueno, otras cuestiones de la concesión del agua, tantas cosas que vamos a hablar directamente con Pedro Sanginés. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Todo lo bien que se puede. Todo lo bien que se puede. Bueno, ya veo que tienes móvil, tienes tal, o sea, ya has mejorado, veo que tienes cuentas, ¿no? Lo primero es así, como en modo anecdótico, al verte a ti, sé que eres un hombre asociado también, has estado en la historia del San José Obrero, bueno, has sido militante del equipo, y ayer se celebraba el 50 aniversario, no sé si cómo estuvo, me imagino que caras conocidas y... Claro, muchísimas caras conocidas. La San José se fundó hace ahora 50 años. Tuve una brevísima intervención, yo estaba en el Sáhara entonces. Después fui a Tarragona, volví unos años en la Banda Amarilla y como dije, el San José ha sido algo más que un club que nos permitió a mucho alejarnos, ¿verdad?, de otras tentaciones en un barrio un tanto marginal. Y tenía uno la sensación ayer, como dice, con tantas caras conocidas, de estar en un lugar que te pertenece y al que perteneces, ¿no? Y esa sensación de pertenencia a un colectivo humano que persiste fue un acto entrañable, muy bonito, y yo creo que de gratitud, ¿no?, hacia lo que ha significado en nuestras vidas para un barrio como era el de Titi Roy, el San José Obrero, que inoculó el balonmano, yo creo que en toda Lanzarote, que hoy sigue siendo pues la referencia. Hoy tenemos la máxima representatividad, por ejemplo, del balonmano masculino de Canarias. Es que eso te iba a decir. Y femenino también. Me decía una vez David de la Hoz que dice, se daba un fenómeno que no se daba en ningún lugar de Canarias, que los chicos jugaban en la calle como el playground, como juegan al baloncesto o al fútbol en dos porterías, y dice, ahí se jugaba el balonmano en Titi Roy. Y eso yo no creo que se haga en muchos sitios. Prácticamente en ningún lugar. Todo el mundo jugaba balonmano, era el deporte rey. Y luego lo que has dicho tú de que van a campeonatos de Canarias. Yo, por ejemplo, mis hijos juegan al baloncesto y es muy difícil ganarle al Gran Canaria o ganarle a los de Tenerife. Sin embargo, va al San José Obrero y no tiene rivales. Sí, yo fui con mi equipo, ayer por eso subimos al escenario, los primeros en ganar un campeonato, en este caso era provincial, en base, ¿no? En la modalidad base, era en cadetes. Éramos campeones de provinciales, fuimos a jugar el Campeonato de España a Málaga. Y recordé que lo hicimos, no fue fácil, en Lanzarote, contra un equipo liderado por el que ha tenido el mejor palmarés como jugador y como entrenador de Canarias y quizá de España por lo de entrenador, como es Ambrós Martín, jugaba en el Generalísimo. Primero les eliminamos a ellos y después... Pero sí, en Canarias es que hay años en que ganamos infantiles, cadetes, juveniles, y como les digo, en las máximas categorías no hay ningún equipo en la división del San José masculino en estos momentos. Y después Lanzarote tiene 3 en la misma categoría, el Sonsamas, el Puerto del Carmen y el San José en femenino. Es una potencia. Y todo eso es fruto de lo que fue el San José, que fue muchas cosas más. Ayer se habló de Jesucristo Superstar, bueno, ya habrá actos profeso, porque fue un fenómeno social para el barrio que nos ha marcado, ¿no? Sí, seguro que se estudiará, con el tiempo se estudiará, si no se está estudiando ya. Venga, vamos a lo que también, un poco a lo que te trae. En el bloque más personal, lo decía en la introducción, has enviado varias notas de prensa y tal, como queriendo aclarar, porque si algunos consideran que sí ya está el proceso cerrado, que todavía no lo está, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el proceso que te queda? Decías que te queda esto, que ya han sido varios, y un poco también cómo está, y el desgaste político, si lo ha habido. Bueno, que ha habido desgaste político es obvio, ¿no? Si no, no estaría donde estoy probablemente. Pero es una etapa que estoy viviendo con ilusión también, un proceso de aprendizaje. Yo no quise dar rueda de prensa esta vez porque la gente está muy aburrida de mis historias judiciales. Afortunadamente he salido absuelto de todas. En primer lugar, quiero lamentar que la familia de uno de los principales imputados con Carlos Espino por la denuncia en su día presentada contra ellos haya querido remover este asunto, pero yo no he elegido ser de nuevo titular de medios de comunicación porque el Supremo supuestamente me ha reabierto una causa cuando lo que ha hecho es admitir el recurso contra el archivo de esa denuncia que se puso contra mí por falsa denuncia y por falso testimonio. Se ha estimado el recurso que se ha presentado y lo bueno de esa estimación, aunque ahora vuelve al Supremo, no sé qué va a hacer el juez instructor, lo desconozco, es que aclara algo para mí sustancial
Y es que por primera vez se admite de manera clara que yo no fui el denunciante. Por lo tanto, denuncia falsa, entiendo que no puedo ser juzgado por ello. Tampoco he acusado, como ha publicado algún medio de estos amigos que yo tengo, a Astrid Pérez de nada. No la he acusado, simplemente he dicho lo que además ella nunca ha negado y lo que se sabía, que la denunciante fue el Consejo de Administración de los Centros Turísticos y lo hizo Astrid Pérez en ejecución de aquel acuerdo colegiado. Y es la única denuncia que existe. Yo actué como testigo en el marco de la Operación Unión, llamado por el juez. ¿Pero y por qué lo estima? ¿Y por qué estima el recurso? Que ve que todavía dice, mira... Bueno, yo entiendo que en todo caso por falso testimonio. Y ya adelanto que si ha de ser por falso testimonio me podrían condenar ya porque voy a testimoniar lo mismo que ya dije en la UCO durante el juicio, durante la instrucción por la querella que presentó Astrid Pérez y lo que luego corroboró Astrid Pérez con documentación oficial y en la máxima autoridad económica de los CAT, que fuera en paz descanse. Lo digo porque lo sorprendente de todo esto es que el que está imputado sea yo, no los denunciados, que para mí cometieron delitos, insisto. ¿Por qué se archivó? Es otra cuestión, que se lo pregunten al juez que lo archivó. Pero es que lo que certificó Astrid Pérez es que las tres empresas de este señor, dos facturaron 300.000 euros sin contrato y la otra facturó 700.000 con un contrato de 200.000. Más de 1 millón de euros, el 75% sin contrato. Y el director económico y financiero declara y consta en autos, yo no sé si es que no se lo ha leído la jueza que ha estimado el recurso, o no lo tienen, es posible que no lo tengan. Declara y está en autos que él advirtió a Carlos Espino de estar cometiendo ilegalidades por saltarse la ley de contratos del sector público y las instrucciones de contratación de la empresa. Eso está en los autos. Pero el imputado por falso testimonio soy yo, que solamente lo conté lo que me habían contado y que luego ellos certificaron, por una parte con el certificado que le acabo de decir, y por otra parte declararon, por lo menos está director, pero no, el imputado soy yo. Y yo sostengo que esta es la verdadera falsa denuncia y la que responde a intereses políticos. Si no, no se explica que no estén imputados ni el denunciante, ni los denunciados, ni la denunciante, ni los principales testigos, sino Pedro Sanginés. Pero ahora se inicia otra vez procesalmente, ¿cómo funciona? Porque ahora se abre otra vez... Es que esta causa la abrió el juez Jerónimo Alonso a Lanzarote. Y el juez del Supremo me llamó voluntariamente sin pedir suplicatorio al Senado. Yo declaré y la archivó inmediatamente. Ahora ellos recurrieron, se ha estimado el recurso y el juez de instrucción tiene que volver a considerar si continúa con la diligencia, si no, si celebra el juicio, que sería lo normal. Yo esperaba que el juicio se iba a celebrar en el Supremo, porque ya estaba abierto en Lanzarote. Es algo bastante extraño que un juicio abierto termine por archivarse en el Supremo. Otra cosa es que esté en instrucción, como me pasó con otros casos, que se archivaron. Entonces, honestamente, yo jurídicamente no lo puedo explicar porque ni mis abogados saben qué va a hacer el juez, ¿no? Yo solo sé que este caso se archivó por razones que jamás entenderé. Coalición Canaria lo intentó recurrir por todo lo que le acabo de decir. Es que hay pruebas. Los contratos no van a aparecer. Yo no me voy a retractar de nada de lo dicho porque es verdad. Y luego desde la certeza que los contratos no aparecerán y desde la certeza que el director económico declaró que le había advertido de las ilegalidades, que se facturaron 1 millón de euros y casi nada tenía contrato. Y esa es la pura verdad y la que voy a repetir. ¿Por qué no nos permitieron recurrirlo? Tampoco lo recurrió Astrid Pérez, todo hay que decirlo. Que insisto, hasta el archivo hizo lo que tenía que hacer Astrid Pérez. Porque el juez nos dijo que los grupos políticos no teníamos personalidad para personarnos en estas causas. Y es verdad, tenía razón, no tenemos personalidad. Ahora, si te llamas Pedro Sanginés y quien se presenta es Podemos, entonces sí. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Con quién? Con el mismo juez, con Jerónimo Alonso en el caso de Montaña Roja, que permitió la personación de Podemos. Fue una de las razones también por las que se archivó también aquel caso. Pero bueno, esto a la gente creo que le interesa bien poco. Yo siempre estuve muy tranquilo y lo estoy en el fondo, pero es verdad que me quita tiempos, energías y a usted de entrevista. Bueno, entiendo ya para terminar esto que si fuera en un breve espacio de tiempo y usted considera, o al menos espera que quede ya completamente cerrado, no sé si se ha acostumbrado a vivir, no sé si recuerda cómo era vivir sin tener ¿no? en el cogote. Bueno, son tantos años ya, llevo como 10 años asediado por múltiples denuncias, todas por intereses políticos, porque no podían hacer en las urnas, ¿no?, lo que intentaron hacer en los tribunales, ni siquiera la única ocasión en que Coalición Canaria perdió unas elecciones encabezadas por mí, donde sacamos los mejores resultados que habíamos obtenido hasta entonces, ¿no?, en número de votos.
Pero bueno, aquello es agua pasada. Ahora Coalición Canaria tiene otro liderazgo en el gobierno insular y yo trato de ayudarle en todo lo que esté en mi mano al partido y a la organización para que respondamos a lo que la gente espera de nosotros, ¿no? Vale, ya para terminar, porque quiero hablar de cosas del Senado también, pero en la parte también política de lo que fue la gestión de Pedro Sanginés en el Cabildo de Lanzarote estaba lo que fue, bueno, todo el contrato con la concesionaria del ciclo integral del agua, con Canal Gestión. Todo el mundo lo ha señalado, yo no sé si era por ir contra Pedro Sanginés o por ir contra Canal Gestión, pero al final no sé si... Porque yo creo que más contra Pedro Sanginés, en el sentido de que cuando ya han tenido la oportunidad, hasta el actual grupo de gobierno, de ir en contra, y digo por el PSOE, de ir contra Canal Gestión, le han permitido no ir por 1,5 millones, reclamar el 1,5 millones de euros. Bueno, todo esto, la resolución del contrato, ¿cómo la ve? ¿Cómo ve lo que se ha hecho desde el actual grupo de gobierno y desde la oposición, desde el Partido Socialista? Yo es que con el tema del agua un programa no nos da, ¿no? Mire, lo primero es siempre trato de hacer algo de didáctica. No se vendió Inalsa ni nada se ha privatizado. Todo es propiedad pública, del último tornillo a la última tubería. Todas las inversiones que se han hecho, incluso las que hizo Canal Gestión, llámese las desaladoras de Janubio o el gran depósito que costó 6 millones de euros, hasta la última cosa que compre Canal Gestión, es propiedad del consorcio, es propiedad pública. La gestión, lo digo por aquello de la mesa del agua o el PSOE ahora que se vuelva al control público. El ciclo integral del agua es de control público en todo el país, por ley. Sí, el agua no puede Es de los ayuntamientos. Lo que pasa es que en Lanzarote crearon un consorcio. Los ayuntamientos socialistas de Canarias también gestionan a través de empresas, la principal ciudad, Gran Canaria, una empresa mixta, pero una concesión a un tercero. Quiero decir con esto que el control es público y sigue siendo público y la propiedad de todo es pública. Dicho eso, yo voy a insistir en algo, porque sabía que usted me iba a preguntar, y lo siento, aunque aburra, no voy a permitir que porque se me repita 1000 veces una mentira se convierta en verdad. Cuanto más verdad no se convertirá una verdad repetida, ¿no? Y la verdad es que yo fui el máximo responsable. En unos años que, hay que recordar, 2013, la crisis comenzó en el 2009 de inmobiliaria. Durante 3 años, 4 casi, estuvo en manos de la justicia, Inalsa, que se la quitaron al PSOE. Y en el 2013 fue cuando adjudicamos el ciclo, que era el momento más profundo de la crisis, con 50 millones de euros que debía el Cabildo, más 50 que debía Inalsa. Hablamos de 100. Y con políticos con el patrimonio en juego. No como Dolores Corujo, que se encontró el Cabildo con 100 millones de euros y Osvaldo incluso con más, ¿no? En aquel momento se hizo lo que se tenía que hacer, que fue sacar la concesión, obtuvimos 50 millones de euros, pagamos la deuda. Esa losa ya no caía sobre los ayuntamientos y se invirtieron, decían ellos, 50 y tantos millones de euros. Igual me preguntará usted después por eso. Pero eso lo hicimos de la mano del PSOE. Lo digo porque Dolores Corujo, el Partido Socialista tendría que hacérselo mirar, decía antes, durante y todavía hoy que ella no tuvo nada que ver con aquella adjudicación que fue Pedro Sanginés, lo ha dicho aquí Benjamín Perdó, María Buena, todos ellos lo repiten como loros. Y le preguntan a Osvaldo que por qué no revisó el contrato. Mire, Osvaldo ni adjudicó el contrato con la gestión, ni prometió que iba a revisar aquella adjudicación. Dolores Corujo hizo las dos cosas. Lo prometió en campaña el 19 durante 4 años, no revisó aquella adjudicación porque sabía que la había hecho ella, entre otras cosas. Y al día siguiente de ganar Osvaldo las elecciones le está preguntando a Ariagona, ¿usted por qué no revisa el contrato como decía la sentencia? Es realmente un esperpento, ¿no? Como proyecto político que se permitan algo tan importante como esto. Dolores Corujo, yo lo he leído muchas veces y se lo voy a dar. Participó de principio a fin, este es un certificado del secretario de la Asamblea del Consorcio. Después de haber participado en la adjudicación, que dice Corujo Berriel, en representación de San Bartolomé, vota a favor de iniciar los trámites del procedimiento negociado cuando queda desierto. Vota a favor en la mesa de contratación de que ella sea nombrada como miembro de la comisión negociadora. Es la única de los alcaldes que participó. ¿Y eso por qué? Eso me intriga. ¿Por qué ella sola? ¿Por qué no? Porque fue la única que quiso estar, porque estaba muy preocupada por, como usted bien decía, porque tenía a medio partido socialista, algunos de ellos hoy todavía en activo, entre ellos Carlos Espino, Manuel Pardo, José Juan Cruz, con sus bienes... Había de otros partidos también, pero había bueno, de otros partidos, pero ella se preocuparía de los El 90% eran miembros del Partido Socialista, algunos del PIL y algunos de Coalición Canaria. Ella participa en las negociaciones 2 veces con Canal Gestión. Tercero, en la mesa de contratación, como miembro de la misma, Dolores Corujo acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea del Consorcio la adjudicación a la oferta presentada por Canal Gestión. Y por último, cuarto, en la Asamblea General del Consorcio, doña María Dolores Corujo Berriel vota a favor de la formalización y adjudicación a la entidad mercantil Canal
de Isabel II. Usted lo puede comprobar, lo digo porque por lo menos fuimos corresponsables, como mínimo, de aquello. A partir de ahí, lo que no hizo Dolores Corujo fue continuar las inversiones que el consorcio que tenía. Vale, porque ahí va mi pregunta, Pedro. Se ha querido ¿no? hacerla, no sé si es resolver el contrato o la resolución del contrato, no sé correctamente cómo se dice, pero ahí ya está su grupo político, Coalición Canaria, ya decididamente que Canal Gestión ha hecho mal las cosas. ¿Pedro Sanginés reconoce que ha hecho mal las cosas Canal Gestión o a partir de un momento cuando no lo cree? Vamos a ver, yo estoy convencido de que si Osvaldo ha adoptado o propuesto y adoptado el consorcio esa decisión es porque tiene los informes técnicos y jurídicos que avalan que el inicio del procedimiento, porque no olvidemos que estamos en el inicio, es lo que procede a hacer. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Yo no he engañado a nadie tampoco cuando se ha dicho que yo mentí porque dije que Canal había invertido 50 y tantos millones de euros. Eso fue lo que Canal presentó. Canal terminaba sus inversiones en el año 2019, de acuerdo con su plan de inversiones. Es después de realizadas las inversiones cuando estas se certifican. Yo inicié 2 procedimientos de certificación. Uno de 1 millón y pico de euros, que fue el único que se terminó, y otro que estaba en trámite de 2 millones y pico de euros. Dolores Corujo no comenzó ni uno durante 4 años, ni tampoco invirtió nada, de recursos propios, ni del Cabildo, ni del consorcio. Sí, se estableció una guerra entre Cabildo y la concesionaria. Sí, ellos lo que querían era que aquello reventase para acusar a Pedro Sanginés, lo que hace, de ser el responsable de todo. Se empiezan a revisar los expedientes, o se retoma la revisión de los expedientes que yo había empezado, cuando regresa Coalición Canaria al gobierno, con Osvaldo Betancourt, ahora en el año 2023. Y han concluido, porque ese es solo uno de los incumplimientos, que de los 60 y tantos millones de euros que Canal presentó, a mí me llegaron a presentar 50 y tantos, eran 56, creo que habían presentado como 58, sí, ahora va por más. Que solo 40 y pico se reconocen como inversiones de las que estaban en el contrato, yo no conozco los detalles, 9 de ellos dice que se desvían sin autorización de la comisión de seguimiento. Es que Dolores Corujo ni siquiera convocó la comisión de seguimiento del contrato en 4 años, como hacíamos nosotros, o como ha vuelto a hacer Osvaldo, y que por lo tanto ahí hay un grave incumplimiento porque muchas de las inversiones que Canal me aportó como inversiones, y es lo que yo conté, mire, Canal ha invertido 50 y tantos millones de euros. No estaban certificados, es verdad, pero sí estaban aportados. Ese trabajo había que hacerlo. Dolores Corujo no lo hizo, Osvaldo lo ha hecho y han comprobado que faltan, o por lo menos no le reconocen como inversión una parte importante y es uno de los muchos incumplimientos por lo que se ha iniciado este procedimiento de revisión. O lo que viene a decir que durante esos 4 años no se hizo ese mantenimiento y esa puesta en marcha de muchas cosas es lo que se está pecando ahora, sufriendo ahora por esa... Claro, de aquellos polvos estos lodos, vamos a ver. En toda España los ayuntamientos invierten en el ciclo integral del agua porque es su competencia y las empresas lo gestionan. Las nuevas infraestructuras, una cosa es el mantenimiento de lo que está, pero si una tubería está muy bizcochada, por mucho que usted, si la quiere hacer nueva, eso no es una competencia de Canal de Gestión. Algunas sí, porque estaban en el contrato, otras no. Eso es lo que tiene que hacer los ayuntamientos, en este caso el consorcio, lo que Dolores Corujo no hizo y lo que se está haciendo ahora. De todas maneras, el Partido Socialista es capaz de criticar. Usted recuerda que Dolores Corujo decía que se iban a hacer inversiones, que se estaba ahorrando a Canal de Gestión las inversiones porque las tenía que hacer Canal de Gestión. Y no recuerda cuando ahora se acaba de aprobar los presupuestos y decir, echarse las manos a la cabeza porque el Cabildo no invierte en el agua. Eso es capaz de decir una cosa y la contraria, como siempre. No obstante, yo espero, honestamente, que tanto Canal Gestión como potenciales, porque se está hablando, ¿no?, de que si hay ofertas, que si no las hay, se llegue a un entente y todo pasa por subir el precio del agua. Yo sé que esto es políticamente incorrecto, se lo explicaba al presidente actual muchas veces. No pasa nada, Osvaldo, porque se sube el precio. Tenemos el agua más barata de toda Canarias con enorme diferencia. No se sube desde el año 2013, ni siquiera el IPC. Ya entonces era la más barata de Canarias, la de abasto doméstico, la turística no. El agua que nosotros consumimos no pagamos céntimos al día, porque cada 2 meses usted que paga 40 euros, 50. No se ha subido en más de una década. Ya era la más barata y en toda Canarias ha seguido subiendo como mínimo el IPC todos los años, porque el 30% de los costes de desalación es luz, y la luz ha subido un 300, un 400% desde entonces, ¿no? La gente lo que quiere es que el agua le salga, con calidad y con frecuencia. Y primero tenerla. Y ese es el principal hándicap. Bueno, ha habido varios hándicaps, que Dolores Corujo no invirtió un céntimo, que no se ha subido el precio del agua en 13 años, estamos ya en 2025, 12 años,
Y por último, que en el modelo, cuando se adjudicó Canal, en su modelo de negocio, tenía que hacerse como cliente con las 50 desaladoras privadas ilegales que había en la isla. Pero hubo una sentencia sobrevenida que liberalizó el mercado por imperativo europeo, ¿no? Eso lo sabe el Partido Socialista y lo aprobó conmigo, aunque ahora digan que están, en fin. Claro, todo eso pone el ciclo integral del agua en una tesitura complicada que hay que afrontar, yo creo que como la están afrontando, Domingo Cejas y el presidente, con valentía, asumiendo que tienen que invertir con fondos públicos, entre otras cosas, para que alguien entienda que pueda ser atractivo o bien entrar, o bien con empresa mixta, o incluso recuperar en el ciclo el control público, que quién ha dicho que fuese bueno, fue bastante malo, ¿no? Mientras duró, claro. Pero si no se cubren los costes de producción y para eso hay que subir el precio del agua, será una losa para cualquiera, para Canal, para la empresa que puede venir o para el propio consorcio, insoportable además, ¿no? Pedro, vamos a pasar a otros temas, porque si no ya me han dicho que vamos 20. A ver, tema policía, porque tú has estado pendiente, nosotros también hemos hablado principalmente con el sindicato Equiparación Ya sobre el tema de cuestiones en el departamento fronterizo, pasaportes y demás en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote. Se ha reclamado más agentes y de repente en el catálogo la Policía Nacional ha contemplado 45 agentes más para el aeropuerto, pero este sindicato ya se está temiendo que cuando lleguen esos 45 no vayan a ir y puedan ser distribuidos por otros. Eso no sé qué sabes tú, porque también estás en el tema, y si crees que hay esa sospecha y si realmente deberían de estar todos destinados ahí. Yo presenté una pregunta hace unos meses, me respondieron que eso estaba resuelto, y la prueba es que de que no lo estaba, es que, como usted bien ha dicho, se ha publicado un catálogo que dobla de 40 y tantos a 90 y tantos, los que están previstos. Es verdad que entra un nuevo sistema de control impuesto por Europa en unos meses, que exige más personal, pero no es menos cierto que esta es la prueba palmaria de que había carencias, ¿no? Eso no es que lo hayan dicho, es que lo han denunciado en sede judicial y también ante la Comisión Europea, que parece ser, existe la pretensión de que este personal que dice en el catálogo para control de fronteras, y el control de fronteras, como quiera que está escrito en la comisaría de Arrecife, pudiera ser derivado a otros menesteres en la comisaría. Yo quiero creer, aunque la denuncia dice que se salta la ley, la propia ley de la policía, si eso fuese así, que de producirse la comisaría tenga algunas prerrogativas para efectivamente usar de manera discrecional el personal, siempre que se cubra el servicio, se alcance el objetivo, que es un control ágil, rápido y seguro de control de fronteras. ¿Por qué es tan preocupante en Lanzarote y más que en Canarias? Porque ninguna isla de Canarias depende tanto del turismo británico, y estamos hablando de control de fronteras, de turismo extracomunitario. En toda Gran Bretaña extracomunitaria, ¿no? Sí, el 50% de los turistas. El 60%, o 50 y tantos. Nadie depende tanto de turismo británico como nosotros, y los jueves y los domingos hay un colapso total. También le digo que no solo se resuelve con más policías, que vamos a ver, porque esto primero es una promoción interna, se tienen que ver si se cubre o no, y después es que se abre, y después a ver qué pasa, si efectivamente los 45, o al menos la gran mayoría de ellos, van a lo que tienen que ir. El problema de infraestructura del aeropuerto, que no, la entrada, si hay 3 cabinas y caben 6 policías, por mucho más policías que pongas, si no hay más cabinas, no hay tránsito internacional en el aeropuerto de Lanzarote. Entonces, las mejoras es la remodelación del aeropuerto, que es otra pregunta que también hice. ¿Y la comisaría del aeropuerto solicitaría Coalición Canaria? O sea, porque has dicho, la comisaría depende de Arrecife, pero si tuviera una propia comisaría como la tiene, no sé, Barajas o... No, en otros casos, esa es otra cuestión ya para subir nota, dependería, si no está el aeropuerto en el mismo municipio, dicen que no, eso dicen los sindicatos, que debiera depender de Arrecife, sino de la de Las Palmas, creo recordar. Pero bueno, esa es otra cuestión. El caso es que está escrito a la comisaría de Arrecife, que también tiene necesidades, y también voy a presentar otra iniciativa para que se cubran las necesidades que tiene la comisaría de Arrecife. Vamos a ver qué pasa, y sobre todo, es que las mejoras, he presentado una pregunta y la respuesta largo nos lo fían, ¿no? Recuerda que anunciaron que iban a invertir 140 millones de euros en el aeropuerto de Lanzarote. Bueno, la respuesta es que eso es para el 2027, el 31, que se están ahora redactando, se han adjudicado los pliegos técnicos por valores de 2 pliegos que suman 4 millones y pico de euros, y cuando tengan los proyectos ya entonces establecerán una plurianualidad de esas inversiones, pero claro, por lo que veo y leo, eso no se va a producir en breve. Hay un control también, un problema de gestión de los flujos por parte de AENA.
porque se concentran demasiado en determinadas horas los jueves y los domingos. Eso habría que dispersarlo, pero los criterios comerciales de AENA no atienden a veces a la calidad del servicio, sino a la rentabilidad económica. Sí, pero eso puede ser un serio problema para Lanzarote. Sí, somos rentables. Última pregunta, nos hemos ido de tiempo y quería hablar un poco de las intervenciones en las comisiones Caso Coldo y demás. Estás en la primera línea, por lo menos de información y por lo menos escuchándolo todo. Hubo en una de tus preguntas, Ángel Víctor Torres, algo así como le venías a decir, pues que creías en su, ¿cómo se llama?, en su seriedad, en su integridad, más o menos, sí, pero que cuestionabas que supiera del conocimiento. No sé si interpreté bien tus palabras. No, lo que le cuestioné es que no habrá tenido intereses personales, y yo honestamente lo creo, no creo que se haya enriquecido a título personal, pero sin duda tuvo la máxima responsabilidad de todo lo que pasó en Canarias, que no olvidemos es donde más facturó de toda España la trama, de principio a fin, desde no atender a los informes de la audiencia, no querer investigar, votar en contra de la creación de la comisión de investigación, y lo dice la UCO, no yo, de abrir las puertas a la trama, lo dice así la UCO, en Canarias como en ningún otro lugar del país. También, pues, algunos olvidos que el señor Torres ha tenido, sobre todo al principio, que dijo que nunca había recibido instrucciones ni de nadie del Ministerio de Fomento. Pedro, perdón, el micro. A ver si te puedes poner la pincita así. Perdón, sí, más o menos tamañas, ¿no? Decía, le reproché algunos de sus olvidos porque comenzó diciendo que nadie del Ministerio de Fomento jamás le había pedido ni interactuado nada, al principio refiriéndose a Coldo, y después supimos que se justifica, es que era el asesor del Ministerio de Fomento, pero bueno, ¿en qué quedamos? Esas son las cuestiones que yo le afeé, y eso que en el Senado no se investiga el caso Mascarilla, solo el caso Coldo, y Aldama y toda esta trama, que insisto fue donde más facturó en Canarias, pero es que además en Canarias pasaron cosas más graves que esas, claro. Porque en esas pudo haber sobrecostes, pudo haber comisiones, pudo haber, no lo sé, eso se está investigando. Es que en Canarias hubo un caso Mascarillas de 4 millones de euros que volaron sin ninguna mascarilla. Nosotros hemos tenido 2 casos mascarillas. Pedro, nos tenemos que ir. Ha sido un placer y ha sido intenso, pero ya nos hemos ido muchísimo de tiempo, casi más de media hora. Muchas gracias. Placer. Gracias. Las palabras de Pedro Sanginés. Con Pedro se puede estar aquí hablando un rato largo y la verdad que la realizadora ya me tenía aquí, me está diciendo que nos hemos ido mucho de tiempo. Bueno, con Pedro Sanginés acabamos hablando, bueno, él es el senador por la Comunidad Autónoma y ha sido, bueno, también incisivo también en la participación, o por lo menos en qué se sabía, para empezar, desde el Gobierno de Canarias, desde el actual ministro Ángel Víctor Torres, de toda esta trama alrededor de Ábalos y de Coldo. Por eso ha sido un poco el azote, ¿no? Y quería conocer su opinión. Del resto, bueno, caso tema agua, pues volvió a enseñar más o menos lo que demostraba, lo que él quería demostrar, que Dolores Corujo estuvo también en la concesión a Canal Gestión, que era un poco también lo que no acaba de desmentir, en este caso, el Partido Socialista, y por otro lado también su situación en ese proceso judicial, que han estimado ese recurso. Todavía, pues no sé si no puede descansar con tranquilidad, pero ya parece que creo que el hombre va viendo el final del túnel y no se sabe ni cuándo llegará. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.